La figura es el esquema de un sistema frigorífico, en este caso basado en los componentes básicos de una unidad de aire acondicionado tipo mini split. El primer componente es el gas refrigerante, que puede ser cualquier gas capaz de condensarse y evaporarse en condiciones accesibles de presión y temperatura. Luego tenemos el compresor de gas, que mantiene un flujo constante a través de los caños o tuberías del sistema, además de elevar la presión que recibe en la succión. La descarga del compresor llega a la condensadora, que es el elemento del sistema encargado de convertir el gas en líquido, es decir, condensarlo. Seguidamente se pasa por el elemento restrictor o válvula de expansión termostática. Aquí en todos los mini split es un capilar. La válvula de expansión es la encargada de bajar la presión y temperatura del sistema y ponerla a punto para ser evaporada según la curva pH o diagrama de Molière. En la evaporadora ocurre la magia de la transferencia de calor, en donde el gas licuado se evapora por completo, cambia de fase, absorbe calor del ambiente, para luego seguir su recorrido en forma de vapor hacia el compresor, donde se repite el ciclo. Antes de continuar y entrar en materia con los parámetros de presión y temperatura del sistema frigorífico, veamos el proceso de evaporación del agua a una atmósfera de presión. En este ejemplo se trata de evaporar 1 kilo de agua que se encuentra a 0 grados Celsius. A medida que se aplica energía en forma de calor, la temperatura va subiendo. Justo cuando se ha absorbido 100 kilocalorías, el agua alcanza 100 grados Celsius y empieza a ebullir. Luego se le sigue aplicando energía, pero no aumenta de temperatura, solo continúa evaporándose. En este punto podemos concluir que no existe agua a una atmósfera de presión más caliente que 100 grados Celsius. Se sigue aplicando energía en forma de calor, denominada entalpía. La temperatura no aumenta, solo sirve para cambiar de fase el agua. Este es el calor latente. Luego se llega a un punto en que todo el agua se ha convertido en vapor. Ahora, si seguimos aplicando energía, el vapor sí aumenta de temperatura. Es decir, ahora el calor absorbido sí produce aumento de temperatura y se denomina calor sensible. Este vapor es el vapor sobrecalentado. Este mismo fenómeno es el que ocurre dentro de una evaporadora en un sistema de refrigeración, donde le llega un gas condensado a una presión y temperatura y absorbe calor latente del aire que es forzado a pasar a través de ella. Las temperaturas de evaporación y condensación con que se diseñan los sistemas de refrigeración están basadas en normas como la ARI 540. Nuestro ejemplo toma los datos de la categoría aires acondicionado de esta norma. Volviendo al esquema, tenemos en la evaporadora el gas condensado entrando a una temperatura de 7.2 Celsius. A través del recorrido dentro de ella, ebulle y se convierte en vapor saturado. Al final del recorrido, este vapor sufre un recalentamiento de 5 grados. Así tenemos a la salida 12.2, es decir, el gas ha sufrido un recalentamiento útil de 5 grados. El gas continúa su recorrido hacia el compresor y sufre un recalentamiento en la tubería de aspiración, sumando un recalentamiento total de 11.1 grados, por lo que la temperatura de entrada al compresor es de 18.3. El compresor eleva la presión y en ese proceso el gas gana temperatura. Luego el gas entra a la condensadora donde se le extrae el calor y condensa a 46.1 grados. Al final de la condensadora el líquido sufre una pérdida de calor, denominada subenfriamiento. En este caso, y según la ARI 540, es de 8.3, por lo que el gas sale a 37.8 grados Celsius. Ahora bien, para tener un aire acondicionado, además de estos elementos, necesitamos un gas capaz de producir estas temperaturas en los diferentes puntos. En el presente diagrama de Molière, veamos el sistema frigorífico para un aire acondicionado con gas R22 y según la norma ARI 540.
El diagrama está generado en presiones absolutas, es decir, lo indicado en los manómetros de campo hay que sumarle 1.01 bar o 14.7 psi. La entalpía está dada en kilojoule por kilogramos. La campana es la zona de mezcla. Una línea horizontal dentro de ella significa temperatura y presión constante. El borde izquierdo es todo líquido, mientras que el borde derecho es todo vapor. La zona interna entre estos dos bordes es zona de mezcla, es decir, líquido-vapor. Podemos destacar las líneas de temperaturas, por ejemplo la de 10 grados. Fuera de la campana describe una curva, es decir, esta misma temperatura se obtiene con otras presiones. Aquí está representado el aire acondicionado con gas R22. El punto 1 es la entrada a la evaporadora, con gas condensado a 7.2 grados Celsius, que para el gas R22 corresponde a 76 psi manométrico o 90.7 absoluto, como se mostrará más adelante en la tabla presión-temperatura. La evaporadora absorbe calor latente del recinto, aumenta su entalpía pero no aumenta de temperatura ni cambia su presión. Casi al final del recorrido ya se ha convertido 100% en vapor. La gráfica está en el borde derecho de la campana. En la porción de recorrido faltante en la condensadora, el gas se sobrecalienta y es lo denominado recalentamiento útil. Es el punto 2. Luego adquiere aún más recalentamiento hasta llegar a la succión del compresor. El compresor toma este gas con toda la entalpía o calor absorbido, eleva su presión y en el proceso añade aún más calor. En el punto 3 es enviado a la condensadora donde se le extrae el calor y empieza a condensarse cuando la temperatura llega a 46.1 grados, que corresponde a 242.7 psi manométrico, según las presiones para vapor saturado del gas R22. Al final del recorrido, en la condensadora el gas sufre un subenfriamiento, es decir, se le extrae calor ya al gas licuado. Luego entra a la válvula de expansión que baja su presión y temperatura para ser evaporado con el calor en la evaporadora. Punto 4. Veamos este ejemplo ahora utilizando gas R410A. Las temperaturas son las mismas, basadas en la ARI 540, pero para obtenerlas con este gas, las presiones serían 130.5 psi en baja y 392.2 psi en alta. Y utilizando gas R134A, las presiones serían 40.1 psi en baja y 158.4 en alta. Para obtener los valores de temperatura según la presión del vapor saturado, es decir, la campana en el diagrama pH, a los manómetros de campo se le añade una escala de temperatura. Por ejemplo, este manómetro tiene la escala de temperatura para R410A. Para 7.2 grados Celsius tenemos los 130.2 psi. Una forma práctica para tener la tabla de presión-temperatura para cualquier tipo de gas es usar la aplicación de Danfoss llamada regla de refrigerantes. Para medir el recalentamiento útil y verificar si el comportamiento del sistema está correcto, se mide la presión en la tubería de aspiración o succión. Por ejemplo, en este aire acondicionado con gas R410A, el manómetro indica 121.1 psi. Buscamos en la tabla de presión-temperatura o en la escala de temperatura del manómetro y nos da 5 grados Celsius. Luego medimos la temperatura a la salida de la evaporadora y nos da 10 grados Celsius. Así calculamos el recalentamiento útil, el cual indica que el sistema está bien, porque se acepta entre 5 y 7 grados Celsius. Si diera menor significa que hay mucho gas en el sistema y si da mayor que le falta. Ahora veamos un ejemplo para un sistema de baja.
un refrigerador o hielera tipo residencial con gas R134A. La evaporación ocurre a menos 23.3 grados Celsius y el recalentamiento útil es de 3 grados. Por último, indicamos el parámetro denominado salto térmico, que es la diferencia de temperatura del aire de entrada con respecto al aire de salida en la evaporadora. El aire acondicionado debe experimentar una diferencia mayor a 12 grados Celsius entre el aire que entra y el aire que sale. Por ejemplo, si recibe 30 grados, sale 18. Luego la temperatura ambiente baja y ahora entra 29 y sale 17. Y así sucesivamente. Gracias por su atención. Si tienes alguna pregunta, escríbela en los comentarios y te responderé.